Extraordinaria tarde, amigos de Sax. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Viviana Leal. Bienvenida a Sax. Hola, Ale, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes. Pues tengo muchísimas preguntas porque, si ustedes no saben, Viviana está ahorita conduciendo los shorts de las noticias en el noticiero con Daniel de Iturbide, ¿cierto? Sí, así y es. aparte está en un programa de radio con ella al mediodía. Entonces, creo que tengo muchas dudas al respecto y me gustaría empezar por comida. Tú eres de la Ciudad de México. Si tuvieses que recomendarle a alguien, algo que comer a alguien que venga a visitarnos, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita definitivamente son los tacos. A mí me encanta todo tipo de tacos. Si me preguntan qué tacos y qué puedo recomendar, pues hay como dos lugares que a mí me gusta recomendar muchísimo. Uno de ellos es el Huequito. A mí me gustan mucho los tacos del Huequito. El más conocido y el local más conocido del Huequito está afuera de la Plaza de Toros. En México también está el Villamelón, que está enfrentito del Huequito. También me encantan los tacos del Villamelón. Entonces, para mí, si alguien va a ir a la Ciudad de México y tiene que visitar un lugar para comer tacos, sería el Huequito y el Villamelón. Y también hay unos muy buenos que se llaman los pastorcitos de sirloin. Yo no los conocía, pero es sirloin, pero pues, cortada. La verdad es que son muy buenos tacos y esos están, me parece que en la Roma hay un local, entonces también si quieren comer tacos podrían ir ahí. Perfecto. Bueno, tú estudiaste comunicación y de ahí saltas al periodismo. Platícanos un poco de este contexto de tu historia. Pues bueno, la verdad, Ale, a mí toda la vida me gustó mucho el periodismo, me gustaba, me llamaba mucho la atención el tema de las noticias y sobre todo el tema de la televisión. Mi sueño desde que era chiquita era dar las noticias, era ser conductora en algún medio de comunicación. Y cuando llego a la preparatoria, yo ya tenía muy claro cuál era mi objetivo, tenía muy claro que yo quería dedicarme al periodismo, pero era un tema, entonces la carrera de periodismo, porque no todas las universidades tienen esta carrera, y empecé a investigar un poquito y me empecé a dar cuenta que la carrera de comunicación tenía esta especialidad de periodismo. Entonces para mí se me hizo como algo muy interesante el estudiar la carrera de comunicación y dedicarme al periodismo, ¿no? Es decir, especializarme en periodismo. Me ofrecieron una muy buena beca en la Universidad de Anáhuac Campus Norte por parte de mi escuela y decido estudiar comunicación en la Universidad de Anáhuac Norte. En la Universidad de Anáhuac Norte, la especialidad, es decir, tiene varias ramas, la carrera de comunicación y una de ellas es el periodismo, es a partir del tercer semestre, cuarto semestre, empiezas a llevar materias de tu especialidad, es decir, de periodismo. Entonces, a partir del tercer o cuarto semestre yo empiezo a llevar materias de periodismo y pues claramente para mí era sumamente claro mi objetivo. Yo saliendo de la carrera iba a buscar la posibilidad de entrar a algún medio de comunicación. Me ofrecieron varios trabajos, sobre todo porque me gradué con una tesis que le hicimos junto con el Heraldo de México, el medio El Heraldo, y después se abrió la oportunidad de poder trabajar con el Heraldo. Yo no quise porque yo quería algo más, como mi objetivo siempre estaba claro, yo quería entrar a Noticieros Televisa y fue lo que logré un poco después de graduarme de la carrera de comunicación. Ok, voy a ir un poquito atrás porque en ocasiones creo que incluso las nuevas generaciones tienen esta presión de decir a qué me voy a dedicar, cómo me voy a dedicar y qué es lo que voy a hacer. ¿Cómo se siente la pasión de toda la vida de decir esto es lo que quiero? ¿Cómo una persona puede reconocer o tú dirías, cómo tú reconociste cuál era tu pasión? Bueno, la verdad es que es algo muy chistoso y me parece que a mí lo que me pasó fue que conforme varias experiencias que tuve, tanto como de ver, ¿no?, acontecimientos, por así decirlo, en la televisión, que yo decía, qué padre, yo quiero hacer eso, ¿no? Y uno de ellos, y es algo muy, muy curioso porque ahora Daniel es mi jefa, pero cuando fue la cobertura del sismo del 2017, yo estaba en la universidad, yo ya tenía claro a lo que me quería dedicar, pero cuando vi a Daniel reporteando, me dije, yo quiero ser como ella, wow. Yo quiero ser como ella. Y pues curioso porque después terminó siendo mi jefa, ¿no? Y tengo una relación increíble con Dani que ya más al rato te platicaré, pero es padre porque creo que cuando tú tienes tu objetivo muy claro, o por ejemplo un sueño como lo fue para mí el tema de yo me quiero dedicar a la conducción y yo quiero llegar a dar las noticias en la televisión, es padre el saber que lo estás logrando, por así decirlo, ¿no? El tener una meta muy clara también te abre como el camino de saber ¿qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
porque muchas veces, y me pasó con muchos compañeros de la universidad, estaban muy perdidos en a qué querían dedicarse, ¿no? Sí. Si realmente era el periodismo, o si realmente era la publicidad, y para mí siempre fue muy claro, entonces no me costó nada de trabajo saber y buscar trabajo en donde tenía que hacerlo, ¿no? El proyecto que hablaste del Heraldo se llama Voto Joven MX. ¿Por qué la importancia? Y bueno, obviamente el objetivo, para los que no saben, el objetivo era informar sobre las elecciones para obviamente tomar la decisión correcta en base a información. Entonces los candidatos que estaban en ese momento a presidencia, ustedes informaban sobre las condiciones que habían. Pero obviamente el objetivo era hacia un mercado joven. ¿Por qué la importancia de involucrar a los jóvenes en la política? Muy fácil. La primera es el abstencionismo electoral que tenemos en México. Los jóvenes, en ese momento yo sentía y siento todavía que no se involucran para nada, y unas elecciones tan importantes como las presidenciales en 2018, para mí era muy importante que los jóvenes tuvieran información, ¿no?, a la mano de por quién iban a votar, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta, mi compañera de tesis y yo, que no estaban informados los jóvenes. ¿Dónde buscaban información de los candidatos? No veían ni los debates, no veían las noticias. ¿Cómo puedes tú lograr que un joven esté informado sin que sea para él pesado, sin decirle, a ver, ve este programa o ve este debate en la televisión? Cosa que no iban a hacer los jóvenes. Y se nos ocurrió esta idea de decir, a ver, lo que necesitan los jóvenes es un medio de comunicación o algo que lo tengan a la mano, que sea fácil de leer, ¿no? Que realmente los tenga informados. Entonces se nos ocurrió esta plataforma, que realmente era una plataforma muy dinámica. Tú te metías y ponías en ese entonces el candidato Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ¿no? ¿Cuál era su carrera política, ¿no? ¿Cuáles eran sus propuestas? ¿Qué antecedentes de corrupción tenía? Y creo que fue una manera mucho más fácil para que los jóvenes se informaran. Por eso es que lo hicimos a través del Heraldo, porque nosotros le propusimos este proyecto al Heraldo. El Heraldo de México nos dijo, a ver, nos encanta, queremos que sea parte de nuestro medio de comunicación y que sea una plataforma en nuestra página. Entonces tú te metías al Heraldo y estaba un proyecto que se llama Voto Joven. Ahí tú te metías y veías la información de los candidatos, porque a nosotros nos parecía muy importante que los jóvenes votaran conscientes. Sí, y totalmente importante. Yo creo que el trabajo que ustedes hicieron es muy relevante, porque es importante jalarlos a ellos hacia esta participación consciente e informada de lo que al final va a terminar siendo su futuro. Sí, y sobre todo en las elecciones de 2018 teníamos un gran porcentaje de jóvenes que iban a votar por primera vez. Fue mi caso. Okay. Yo voté por primera vez en el 2018. Entonces me pasaba que yo decía, toda mi generación y toda la generación de millennials en ese momento va a votar por primera vez una elección presidencial, y era muy importante que supieran por quién iban a votar, pero no por lo que decía la gente, ¿no? Más bien que estuvieran conscientes de, a ver, yo voy a votar por este candidato porque yo creo que va a ser que a mí me convence sus propuestas o a mí me convence su perfil, ¿no? Y que no fuera de, ay, mis papás van a votar por este presidente, ¿no? O por este candidato a la presidencia. Me pareció muy importante, y a mi compañera de tesis, que fue mi compañera toda la carrera, nos pareció muy importante. Nos graduamos con mención honorífica de la Universidad de Anáhuac gracias a nuestro proyecto Voto Joven. Entonces para nosotros fue una satisfacción inmensa el poder combinar estos dos temas, ¿no?, con un proyecto tan padre y un proyecto periodístico como el de Voto Joven. Sí, y que yo creo que lo importante sobre todo es la acción. A veces vemos estos vacíos y estos conflictos, y creo que eres un gran ejemplo en cuanto a la acción, a decir qué es lo que no está funcionando y cómo podemos ayudar a que esta situación mejore. Claro, totalmente. Platícame un poquito de qué se siente trabajar con alguien que en algún momento admiraste y que hoy es tu amiga, tu compañera, tu jefa, y que obviamente tienes un acceso, yo creo que experiencia también muy relevante en el periodismo en México. Pues bueno, la verdad es que para mí ha sido una experiencia increíble poder trabajar con Daniel y de la mano de Daniel. Es muy curioso el cómo yo entré a Noticieros Televisa, porque yo entro en un momento en el que Dani es la directora de la información internacional. Ella justo necesitaba una redactora más, una reportera de la información internacional, y yo llego tocando puertas y llego con ella
platicándole un poquito como de lo que yo quería hacer y me dice, a ver, perfecto, yo justo se acaba de abrir una vacante para el área de internacionales, me gustaría que ese puesto fuera para ti. Y entrar al área de internacionales a mí me abrió el panorama a todo, porque realmente, por ejemplo, yo no estaba como que tan familiarizada con el tema, por ejemplo, de Asia, de Europa, y a mí me toca cubrir estas dos regiones, me toca cubrir estos dos continentes, y yo empiezo con muchísima alegría porque mi trabajo en internacionales era buscar una noticia que era pues obviamente lo más importante del día, ¿no? Y a mí me tocaba hacer la historia, grabar la voz, ¿no? Y esa voz era la que salía en los noticieros y es la voz que vemos de los reporteros en alguna nota periodística de televisión. Y entonces yo empiezo, ¿no?, a modular mi voz, ¿no?, a cómo me gustaba, el ritmo total, pero empiezo desde cero, porque realmente a lo mejor en la universidad te da muchas herramientas, pero donde realmente aprendes y donde realmente ejerces lo que te gusta, pues es en el trabajo. Y yo empiezo con este tema y se abre la oportunidad a los 8 meses. Yo llevaba muy poquito, la verdad es que yo llevaba muy poquito en Televisa, en Noticieros Televisa. A Dani la pasan al noticiero Despierta, al noticiero de la mañana, al noticiero matutino más importante del país, a las 6:30, de 6:30 a 8, y es cuando ella me dice, oye, Vivi, se está abriendo esta vacante que es la voz del resumen de noticias y me gustaría que tú hicieras pruebas junto con otra compañera igual de internacionales y también, digo, junto con otras personas porque es una voz muy importante. La voz del resumen de noticias era una voz sumamente importante y es la voz que escucha pues todo el país. Entonces necesitaban una voz fresca, una voz que tuviera una buena dicción, pedían más bien muchas cosas, ¿no? Y yo dije, claro, con muchísimo gusto, a mí me encantaría poder hacer este casting, pero yo nunca me imaginé que me fueran a dar el puesto a mí, porque yo llevaba 8 meses en Televisa, llevaba muy poquito, estaba apenas aprendiendo todo lo que es trabajar en un medio de comunicación como N+, como Noticieros Televisa, que realmente es un monstruo. Y decido hacer esta prueba, esta voz junto con mi compañera, y a los 3 días, aproximadamente no me acuerdo, pero me avisa Dani que me quedé con el puesto. Entonces para mí fue algo increíble, pero también sumamente sorpresivo porque me cambió la vida. Okay. En todos los sentidos. Yo entraba a trabajar a las 11 de la mañana, me iba más o menos como a las 9 de la noche de Televisa y empecé trabajando a las 2:30 de la mañana. Entonces yo me tenía que despertar a las 2 o a la 1:30 de la mañana para irme a trabajar. Cosa que yo nunca me imaginé, jamás me imaginé despertarme a esas horas, ¿no? Y fue un reto para mí, y creo que se dio el reto profesional más importante, ¿no? Que a lo mejor ahorita te platico un poquito más, pero para mí ha sido el reto más importante, el ser la voz del noticiero matutino más importante del país. Entonces, me empiezo a despertar a esta hora, era todo un reto, pero sobre todo era como una responsabilidad inmensa la que yo sentía porque yo tenía que hacer los resúmenes, nadie me los iba a hacer. Entonces yo llegaba a esa hora porque tenía que redactar el resumen de noticias y después enseñárselo a Dani para ver si había un cambio, pero es una responsabilidad inmensa porque le estás informando a todo el país y si tú cometes un error, ese error todo el mundo lo va a escuchar, ¿no? Y también el tema de cómo yo empecé a modular mi voz y cómo empecé a, pues sí, un poquito como entrenar mi voz y cómo empecé a agarrar mi propio ritmo, mi propio estilo, porque no fue de un día para el otro, ¿no? Al final del día yo sí tenía una voz muy fresca, tenía una buena dicción, pero el ritmo y el estilo lo fui modificando conforme fue pasando el tiempo. Y pues para mí ha sido increíble trabajar en un noticiero es sumamente diferente a lo que todo el mundo piensa. Te digo, tienes que tener una gran responsabilidad de lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo tengo que checar todos los días los periódicos, porque a lo mejor hay un dato que está mal desde origen, ¿no? Entonces yo tengo que checar todos los datos, que todo esté perfectamente bien, porque cualquier error, pues obviamente yo voy a ser la culpable. Y después de eso ha habido como
pues es muy difícil trabajar en un noticiero en vivo porque la información puede cambiar de un momento al otro, ¿no? Y nos ha pasado con muchos noticias de última hora o breaking news, como les dicen, que nos ha pasado estando en el noticiero y tiene que cambiar toda la información y es sumamente estresante, pero a la vez como esta presión que sientes y el que salga bien, pues también sientes como mucho mérito de decir, ok, lo hice bien, ¿no? Y bueno, a partir de ahí estuve 2 años siendo la voz del noticiero del resumen de noticias y a partir de marzo del 2022 me avisan que ya no solo va a salir mi voz, sino que también voy a salir a cuadro dando el resumen, que fue otro de los retos más importantes que he tenido definitivamente en mi carrera. Pero ha estado bien porque han sido poco a poco, entonces te ha permitido como ir madurando cada cosa. Sí, definitivamente, y creo que todo ha sido como muy, como en el momento perfecto, por así decirlo. Cuando a mí me avisan que ya no solo iba a salir mi voz, que ahora iba a empezar a dar el resumen a cuadro, pues viene otro reto, porque el dar las noticias en vivo, ¿no? Pues tiene muchos, por así decirlo, muchos retos en el sentido de que te puedes equivocar, que claro que a todo el mundo le pasa y claro que me ha pasado, ¿no? Sientes unos nervios impresionantes y era justo lo que yo comentaba el otro día. Yo me acuerdo el primer día que di el resumen a cuadro, en vivo, me temblaban las piernas, porque obviamente tú sabes y estás consciente de la cantidad de personas que te están viendo en ese momento y de lo que va a ser, ¿no? Pero poco a poco vas, yo creo que como también vas manejando los nervios y aunque a veces, por ejemplo, cuando hay una noticia de última hora, obviamente te pones nerviosa, pero vas manejando los nervios y creo que para mí ha sido una experiencia increíble el poder dar el resumen a cuadro y saber que pues mi voz y todo lo que he logrado pues ha tenido su propio mérito, ¿no? Y que yo creo que mi jefa, que en bueno, que obviamente es Daniel, ha visto también el esfuerzo que yo he hecho para llegar en donde estoy. Hablando un poco de los errores, creo que a veces nos marca demasiado el cometer errores y cómo los solventamos. Y en tu caso creo que tiene un peso aún mayor porque técnicamente no tienes derecho a cometer errores. ¿Cómo manejas tú esta parte del estrés, la presión y qué haces para entender que al final eres humana? Yo creo que el día que cometí mi primer error, yo llevaba como 2 meses siendo la voz del resumen de noticias y cometí un error, digo un error tampoco así como que muy grave ni nada, pero ese día entendí que tenía que hacer el doble de mi esfuerzo para no volver a cometer un error. Entonces para mí es muy muy importante checar súper bien mi contenido y súper bien lo que voy a llevar en el resumen y checarlo el triple de veces si es necesario para no volver a cometer un error. Y creo que eso me ha permitido, obviamente, el ya no volver a cometer un error, ¿no? Al final del día somos humanos, claro, y también me pasó cuando empecé a salir a cuadro, que al final del día empecé a ver que cuando yo me equivocaba en vivo, ¿no? Porque hay veces que el prompter o lo que sea, ¿no? Te puedes equivocar en cualquier palabra, yo me ponía muy nerviosa. Hasta que entendí que si tú lo haces natural, no tiene por qué estar mal, ¿no? Y también me empecé a dar cuenta que a todo mundo le puede pasar el cometer un error. Entonces, creo que siempre estoy como muy concentrada en decir las cosas como son para tratar de no cometer errores, pero también estoy muy consciente que si lo cometo, no pasa nada, ¿no? Okay. Que puedo corregir mi error, ¿no? Sobre todo ahora que doy el resumen a cuadro y en vivo, porque evidentemente, por ejemplo, cuando yo lo grababa a voz, pues si me equivocaba lo podía volver a grabar, ¿no? Aquí no, eso no pasa. Pero creo que tener yo y saber que tengo que checar el doble de mi información, que mi información es la correcta, que lo que voy a decir es correcto, me hace estar un poco más tranquila cuando doy el resumen. Sí, claro, todo tu trabajo previo, al final tú cuando te presentas estás segura de lo que ya fue tu preámbulo. Sí, y que es todo un trabajo, ¿no? Al final yo llego a las 4 de la mañana a Televisa, más o menos, y me pongo a hacer el resumen, lo checo la información, checo las primeras planas, checo las notas de los reporteros. Es decir, es como mucho trabajo el que hay alrededor y alrededor de todo el resumen, ¿no? Lo que digo a cuadro, pues sí, pero al final del día son 2 o 3 horas las que yo le dedico al resumen para que todo salga bien, ¿no? Entonces, por eso
digo, mis horarios son muy complicados, me despierto todos los días a las 3 de la mañana, pero creo que es eso, porque yo estoy muy comprometida a hacer bien mi trabajo, ¿no? Porque a lo mejor yo me podría despertar un poquito más tarde, pero no podría dedicarle el tiempo que le dedico a mi resumen y a mi redacción, y a lo mejor podría cometer errores. Por eso es que aún así me sigo despertando a esa hora para no cometer ningún error. Muchas gracias por lo que compartes, y creo que es muy importante porque a veces solemos pensar que las cosas son más sencillas. O sea, al final nosotros te vemos a lo mejor en ese lapso de hora y media y decimos, pues mira, súper práctico, nada más va, se para y responde y redacta todo lo que tiene. Pero hay todo un trabajo detrás, y creo que la excelencia tiene que ver de eso, de todo un trabajo que está detrás de lo que nosotros o la gente que no está involucrada vemos, ¿no crees? Totalmente. Yo siempre digo como, sí, la gente a lo mejor pensará que a mí me hacen el resumen y que yo nada más me pongo, pero no. Realmente yo, y creo que el mérito de todo el resumen de noticias es que lo hago yo, ¿no? A mí nadie me lo escribe. Yo redacto el resumen y creo que es lo más importante, ¿no? Y la responsabilidad que tengo es enorme. Digo, al final el darlo a cuadro es padrísimo y me encanta, pero es todo lo que lleva, ¿no?, hacer el resumen de noticias. Y justo esa última parte que comentas era hacia allá donde quería llevar mi siguiente pregunta sobre la responsabilidad, porque hace rato lo decías muy bien. Algo que tú dices está impactando hoy a millones de vidas y está creando incluso desde el criterio a la concepción que tenemos como país respecto a nuestra sociedad. Entonces, ¿tú piensas en esta parte? ¿Para ti es importante? Muy importante, muy importante. Y creo que la manera de mejor hacerlo, ¿no?, es... A ver, yo por ejemplo todos los días estoy viendo noticias y leyendo noticias y todo el día trato de estar lo más informada que pueda, porque también es bueno y es importante saber qué es lo que está en la opinión pública y qué es lo que le interesa a las personas. Entonces para mí es sumamente importante poderlo llevar a cabo en mi trabajo, ¿no? Entonces creo que sí tengo una responsabilidad y creo que como noticiero en general y tenemos una responsabilidad inmensa de informarle a todos los ciudadanos lo que está pasando, no solo en el tema, en el ámbito político, ¿no? O sea, en el tema también mundial y lo que está pasando en el mundo y todo, ¿no? Porque al final del día es todo lo que nos rodea. Y yo trato de siempre estar sumamente informada para poder transmitir eso que sé, ¿no? Porque luego también puede pasar que pues, a lo mejor no estás interesada en los temas o a lo mejor no estás tan bien informada y pues solo transmites la noticia como es, ¿no? Pero creo que si estás un poco más informada, te abre las puertas y te abre como el camino a poder decir las cosas como son. Ahora, creo que también eso, ahora que estoy en radio también, lo veo mucho más. Es decir, en radio, y es como normalmente siempre que me preguntan ¿qué te gusta más, la tele o el radio? Siempre digo como, a mí me gusta mucho la televisión, pero radio creo que me ha abierto también las puertas a decir, puedes comentar la noticia, ¿no? O puedes comentar sobre un tema, cosa que no pasa en la televisión, porque al final del día estás informando tal como es la noticia, pero en radio pues sí puedes comentar y puedes dar como un poquito tu punto de vista, digo, siempre de manera objetiva, pero al final creo que te abre como esa posibilidad de comentar un poco más la noticia, cosa que a mí me encanta. Sí, y la parte objetiva a mí siempre me sorprende y es algo que yo admiro en ustedes, en los periodistas, porque hay datos que son datos y hay un criterio que, ok, tú puedes tener un punto de vista, pero al final hay cosas que van más allá de lo que tú consideras o de lo que tú quieres o de lo que tú quisieras. Entonces, ¿qué haces para no perder esta objetividad y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es una información que yo tengo que dar? Es justo eso, el saber que tú eres objetivo, que tu trabajo es ser objetivo, que tus opiniones a lo mejor las puedes como transmitir de otra manera, pero que tú estás en un medio de comunicación y que tienes que ser sumamente objetivo. Y tienes una responsabilidad más allá de lo que es tu punto de vista. Exactamente, exactamente. Tú puedes pensar una cosa, pero al final del día, si la noticia es otra, pues tú tienes que dar la noticia así como es, ser objetivo siempre. Y creo que es también es como la responsabilidad que tenemos todos los periodistas, nunca perder esa objetividad, porque siento que cuando pierdes la objetividad ya no dejas de ser periodista. Tu área de trabajo es un área muy cruda. Ves, yo creo que la peor faceta del ser humano. Puedes ver también obviamente la mejor, yo creo, cuando hay muchas cosas que festejar, pero también ves la peor. Sí. ¿Qué pasa con esto? Digo, la verdad, yo no veo noticias por lo mismo, porque a mí me termina abrumando. ¿Cómo le haces para que no termine sopesando en ti quizá ola más negativa de nuestra naturaleza? Es una pregunta muy interesante. Pues la verdad es que
Claro, obviamente que cuando hay noticias fuertes y cuando hay noticias, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, cuando están involucrados niños, cuando están involucrados menores, cuando son noticias un poco crudas, cuesta trabajo, pero al final creo que tienes que aprender a separar tus emociones de lo que estás diciendo, ¿no? Porque tú tienes esta responsabilidad de informar, tal y como es, así de cruda como es la noticia. Y aunque puede ser dolorosa, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. El año pasado encontraron a un bebé en el penal de San Miguel en Puebla, un bebé que estaba muerto en un basurero. El informar la noticia, pues claramente es una noticia dolorosa, ¿no? Que a muchas personas les puede pegar porque es un bebé, el que encontraron muerto, el que mataron para, en ese momento se creía que para meter droga, ¿no? Ahora se sabe que también era como un tema de ritual, pero al final del día creo que cuando tú separas tus emociones también de tu trabajo, ¿no? Es cuando logras entender y es muy parecido, por ejemplo, a lo que le pasa a los actores, ¿no? Okay. Con el tema de cuando están, por ejemplo, interpretando a un personaje, no sé, un capo del narcotráfico o lo que sea. Tienes que aprender a separar eso, ¿no? Al final del día es tu trabajo y creo que también el hecho de que a mí me guste tanto mi trabajo, porque a mí me encanta lo que hago y me encanta mi trabajo, creo que no es tan difícil para mí el aprender a separar como estas emociones y lo que sientes, ¿no? Cuando das una noticia tan fuerte y tan lamentable, ¿no? A lo que realmente es, ¿no? La noticia. Claro. Leí que estuviste redactando algunas cosillas por ahí sobre trata de blancas y la parte de los medicamentos. Y obviamente cuando hablamos de temas tan fuertes, pues me lleva a muchos conceptos, por ejemplo, como narcotráfico. Y lo peligroso que es practicar el periodismo para ustedes. O sea, estamos en uno de los países, entiendo que es el segundo que no está en guerra, que es de los más peligrosos para ustedes. ¿Piensas en esta parte? Sí, totalmente. Creo que todos los periodistas lo pensamos. Y creo que hay límites, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro en qué temas a mí me gusta abordar y me gusta hacer, ¿no? Los reportajes que yo he hecho, por ejemplo, han estado muy relacionados al tema de la violencia de género, ¿no? No tanto como al tema de trata de blancas. Y el tema del desabasto de medicamentos y el tema de, por ejemplo, los hospitales, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir, ¿no? A hacer este reportaje sobre un hospital en Tampico que tenía como todo este tema de desabasto y así, sobre todo también tenían como un tema ahí de una plaga, por ejemplo, de mapaches, que ha sido como una nota que hice periodística que me llamó mucho la atención y que pude hacer. Creo que es eso, ¿no? Todos los periodistas tienen sus límites y, por ejemplo, para mí creo que también es muy importante el saber hasta dónde yo me gustaría llegar, ¿no? Y también hasta dónde yo estoy dispuesta a arriesgarme, ¿no? Porque todos los porque periodistas... es un riesgo, estamos conscientes de que es un riesgo. Claro, y todos los periodistas saben en dónde se meten y todo. Por ejemplo, me preguntaban, ¿no? ¿A ti te gustaría ir a alguna guerra? Claro, me encantaría. Creo que es una experiencia que todo periodista debe vivir, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? El poner también tu límite profesional y sobre todo porque, por ejemplo, para mí es también muy importante el tema familiar, ¿no? Para mí es muy importante también el tema personal, mi familia, ¿no? Y el arriesgarte también, pues arriesgas a ellos y te arriesgas. Sí. Entonces, es poner límites. Yo creo que es eso, el poner límites y yo lo tengo muy claro. Yo estoy dispuesta a poner también límites en mi carrera, ¿no? De decir, este tema no, este tema sí, este tema a lo mejor, pero siempre de la mano de también pensando en lo personal, porque para mí es muy importante mi familia. Muchas gracias por compartir eso. Sé que es un tema complicado, pero obviamente creo que también para los que estamos del otro lado de la tele o del periódico o a lo mejor del radio y que los escuchamos a ustedes, a veces no estamos tan conscientes del costo que tiene esto para ustedes. Por eso era un tema que yo quería tratar contigo, porque creo que es importante también concientizarnos que el hecho de que yo vaya a lo mejor a mi celular y revise una noticia, para mí estoy en mi casa, estoy cómoda, estoy tranquila, pero eso tiene un costo actualmente en México para ciertas personas. Entonces, sí, aparte de agradecer obviamente el trabajo y la dedicación que ustedes tienen, creo que también a mí como medio de comunicación me gusta obviamente hacer que la otra persona y nosotros, los otros, seamos conscientes de ese costo que ustedes pagan. Sí, totalmente, Ale.
es complicado. Muy complicado y hay que ser conscientes y fíjate que en la revista siempre tenemos esta perspectiva de no hacerlo amarillista ni hacerlo en decir, ay, en México todo está mal, al contrario, creo que el objetivo es tratar de encontrar la forma de cómo ir mejorando y creo que ustedes hacen parte de esa labor al momento de ir comunicando. Sí, digo, a ver, no todo es malo ni todas las Por noticias supuesto. son negativas, ¿no? También tenemos esta parte y por ejemplo también en radio tenemos como esta parte y estas secciones de tratamos de pues minimizar un poco como el tema de noticioso y siempre llevar como noticias fuertes, por así decirlo, ¿no? Y tenemos como más secciones. A lo mejor en el noticiero no siempre se puede, que sí tratamos obviamente y que no todo el noticiero es el tema como fuerte, pero es eso, ¿no? No todo es malo y a veces también es padre dar una buena noticia, ¿no? Y pasan muchísimas otras cosas más en México. Estamos en una situación crítica, sí, pero pasa un mundo de cosas también que son muy buenas y muy positivas, ¿no? Exactamente. Entonces hay que poner el foco en lo que sí podemos cambiar y lo que sí podemos hacer, pero muchas gracias por compartir esto que sé obviamente que es importante para ustedes. No, gracias también por invitarme también a platicar un poquito de lo que es trabajar en un medio de comunicación y en un noticiero sobre todo. Sí, oye, aparte el ritmo es totalmente distinto. Entiendo que ustedes en televisión y más porque es en vivo, todo es exactamente cronometrado, los tiempos, los espacios. Sí, totalmente. A mí y en general el noticiero tiene un tiempo exacto para todo, ¿no? En mis resúmenes, por ejemplo, siempre me ponen como el tiempo y yo tengo que cumplir con ese tiempo porque 30 segundos en la televisión es muchísimo tiempo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que también tienes que ser muy cuidadoso con el tema del tiempo. Hablando un poco de hábitos, obviamente ya nos dijiste que te levantas muy temprano, pero ¿qué otros hábitos tú dirías que han contribuido a lo que ya estás cosechando ahorita y a tus sueños que tenías? Pues mira, la verdad es que para mí el tema de correr, a mí me encanta correr, y creo que yo siempre he relacionado mucho como mi vida corriendo, ¿no? Por así decirlo. Cuando yo corrí mi primer medio maratón, me di cuenta que llegar a la meta, ¿no? Me generaba una sensación de esfuerzo y de satisfacción que nunca había sentido en mi vida. Entonces, yo así veo mi vida, ¿no? Yo siempre me pongo una meta y un objetivo y yo tengo que cumplir con ese objetivo, así como cuando cruzo la meta de un maratón o de un medio maratón, ¿no? Empecé con medios maratones, después corrí mi primer maratón, que para mí fue increíble y fue la mejor experiencia que he vivido porque llegar a esa meta de ese maratón me costó muchísimo trabajo, porque correr un maratón es muy complicado, o sea, correr 42 kilómetros, 195 metros es de verdad muy complicado, pero también es una sensación y para todos los que nos van a escuchar y han corrido un maratón me van a entender porque van a decir sí. O sea, cuando llegas a la meta de ese maratón es algo inexplicable. Entonces, mi vida siempre lo he relacionado con correr, con ese sentimiento y ese decir, a ver, como cuando cruzas la meta de un maratón o un medio maratón o de una carrera o lo que sea, así tiene que ser tu vida. Entonces, para mí ha sido sumamente importante también llevar a cabo esto. Te platicaba, Ale, que yo trato de correr todos los días. Normalmente salía del noticiero, me iba a correr y dependía de lo que me tocaba correr, pero para mí era como esa sensación de sacar como ese estrés, como la presión, todo se relacionaba como con correr y claramente es un hábito para mí. Ahora con radio es un poco complicado por mis horarios porque hay veces que estoy muy cansada y que no me da para correr, pero trato de hacerlo y no lo voy a dejar de hacer nunca porque a mí me encanta correr y la experiencia de correr un maratón es increíble. Nunca nada en mi vida lo va a cambiar. O sea, el correr un maratón para mí es la experiencia más satisfactoria que he tenido en mi vida y que lo relaciono mucho con el tema laboral y el tema de cómo me veo en el trabajo. Sí, definitivamente para mí creo que siempre el deporte y siempre tiene una analogía, yo no sé por qué, pero siempre tiene una analogía con la vida real. Entonces, hace rato que empezamos a platicar sobre correr, quería que tú sacaras el tema porque creo que en efecto van muy de la mano esta disciplina y constancia, el hecho de que tú sabes en 42 kilómetros está mi meta y que es lo mismo laboralmente. Cuando tú decías es que yo quería dar noticias en la tele y obviamente no te moviste hasta que lo conseguiste, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahorita el último maratón que corrí, que fue el de Chicago en octubre, yo tenía esta como presión de decir, tengo que encontrar el tiempo
para cumplir con mi entrenamiento, porque si no cumplo con ese entrenamiento, no voy a llegar a la meta de este maratón, ¿no? Entonces, para mí fue como encontrar el tiempo todos los días, aunque estuviera súper cansada, aunque llevara 12 horas despierta, aunque me había despertado súper temprano ese día, aunque estaba desvelada, pero cumplía con el entrenamiento al pie de la letra, porque yo sabía que en octubre iba a correr ese maratón. Y cuando llegó el día que corrí el maratón, fue algo increíble, o sea, porque era mi segundo maratón, yo venía de una lesión, me lesioné, no pude correr como 3 semanas antes del maratón, entonces yo estaba muy nerviosa, pero cuando llegué a la meta del maratón, que fue mi segunda meta de maratón, yo dije, sí se puede. Y así como llegué a esta meta, así voy a hacer toda mi vida. Yo me voy a poner metas y me voy a poner estos objetivos y los voy a cumplir, porque sí se puede. Eso es lo que creo que también deben de entender todos, que claro que se puede, ¿no? Y que la gente debe de ser muy constante y muy consciente de proponte una meta, ¿no? Que ese sea siempre tu objetivo y que a la hora de cumplirlo no te quedes ahí. ¿Cuál es tu siguiente meta? 100% es así como yo veo la vida. Y ahí a mí me gustaría hacer hincapié en el hecho de, Viviana no está diciendo es fácil, no, o sea, simplemente paga el precio que hay que hacer. Como en tu caso, tenías que buscar los espacios, estabas cansada, venías de lesión, pero al final tú sabías cuál era la meta. Y creo que a veces lo malentendemos, esfuérzate, échale ganas y las cosas se dan. No, las cosas se pagan. Y hay un esfuerzo detrás de las cosas para lograrlas y conseguirlas. Entonces, creo que es muy importante esto que mencionas, sobrepónganse metas y hagan lo que tienen que hacer para conseguirlas. Sí. Sin importar lo que eso cueste. Sí, y me acuerdo que un día antes de ese maratón me empecé a sentir mal de gripa. Como que empecé con el cuerpo cortado y yo estaba muy nerviosa porque decía, si me despierto así no voy a poder correr. Pero mi prometido me acompañó y él corría como yo, pero lo operaron de la columna y dejó de correr. Pero él me dijo, a ver, yo te voy a esperar en el kilómetro 30 y voy a correr contigo los últimos 10 kilómetros. Más bien del 30 al 40, porque a partir del 42 ya no los dejan pasar, ¿no? Si no tienes número no te dejan pasar. Me dijo, voy a correr del 30 al 40 porque tú vas a llegar a esa meta. Entonces, aunque seguramente me sentía mal, pero yo en ese momento decía, no, yo me desperté ese día y corrí y sabía que mi prometido me iba a esperar en el kilómetro 30 y que iba a correr los últimos 10 kilómetros con él, o bueno, 12 kilómetros. Y fue increíble porque sí pasó, ¿no? Y corrí con él y fue increíble también, yo creo que para él verme cruzar una meta, ¿no? Que él ya no podía cruzar porque ya no puede correr tanto, ¿no? Muy padre. Y lo importante de tener gente que te respalda y te acompaña en el proceso. Totalmente, sí. Creo que es algo importante también. El tema que, por ejemplo, para mí, sobre todo mis horarios han sido muy complicados. Y tener una persona que me puede seguir el ritmo también y que entiende sobre todo mi trabajo, ¿no? Y que me apoya y que es para mí un apoyo más no alguien que me va a reclamar o lo que sea, es muy afortunado, ¿no? Sí, claro. Pero también lo mismo, esa clase de relaciones se forjan y también requieren tiempo y espacio, entonces, y a veces también yo creo que en ocasiones cometemos el error de decir, bueno, es que es lo que hay, no, también a veces hay que dejar ir relaciones para dar espacio a la gente que sí nos construye. Sí, totalmente, eso. Siempre el que te sume y no te reste, ¿no? Siempre. El que puedes tener una pareja que también te entienda y sobre todo, y creo que es importante, el que te admire y tú admirar a la pareja, ¿no? Creo que es algo que yo valoro mucho de mi relación también sentimental, ¿no? Sí, totalmente. ¿Hacia dónde vas? Ya nos dijiste que ya lograste tu meta que tenías desde pequeña, entonces hoy, ¿hacia dónde dirías que va Viviana? ¿Cuál es su siguiente meta? Pues bueno, tengo varias metas, por así decirlo, y se dividen tanto en radio como en la televisión, ¿no? A mí me gustaría mucho ya ahorita logré consolidar lo que quería, que era poder dar las noticias en la televisión. Me gustaría ahora tener mi propio espacio, a lo mejor en la televisión, en un futuro. No estoy diciendo que sea luego, porque también he entendido que todo va a su tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante para mí, el que yo sé que no me debo apresurar a las cosas que quiero. Tengo claro una meta, pero sé que
va a su tiempo y puede tardar, ¿no? Pero a mí claramente me gustaría tener un espacio propio en un canal de noticias y en un noticiero en un futuro un poco más lejano, por así decirlo. Y en tema de radio también, ahorita estoy empezando en radio también, porque aunque había tenido experiencias en la universidad, es muy diferente y estoy teniendo como programa con Dani a la par de Daniel y como co-conductora del noticiario y también de radio. Y me gustaría, pues, en un futuro eso, ¿no? Como forjar esta relación de Daniel y yo, ¿no? Y poder tener como un espacio a lo mejor de más tiempo, ¿no? O crear como algo más de nosotros, ¿no? O sea, que sea Daniel y Viviana, ¿no? Que nos puedan como reconocer así. Porque la verdad es que a mí claramente me gustaría seguir trabajando de la mano de Daniel, porque para mí es mi mentora, es mi compañera, es mi amiga, es mi confidente. Trabajar con ella me ha dado como el panorama y me ha abierto mucho, porque yo la admiro mucho. Entonces me encantaría seguir trabajando con personas como Daniel, porque es padrísimo admirar a la persona con la que trabajas. Sí, totalmente. Creo que llegamos a la admiración 2 veces hoy y creo que en nuestras relaciones es importante, ¿no? Sí, totalmente. Y súper bonito en tu caso, que la veías como un ejemplo y hoy que tengas la fortuna de estar de su mano, creo que es muy, muy padre. Sí, yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Definitivamente yo siempre he pensado que todo lo que pasa en tu vida o todo lo que sucede en tu vida como sucede es por algo, es por una razón. Y yo tener la oportunidad de trabajar con ella, para mí es como un regalo, ¿no? Que me haya pasado de esa manera y que logre, pues que haya logrado todo lo que he logrado junto con ella, porque al final del día he crecido mucho gracias a ella y con ella. Pues yo estoy muy feliz platicando contigo, pero también entiendo que obviamente estás despierta desde muy temprano. Te agradezco muchísimo el espacio. ¿Algo más que se quede en el tintero? No, pues yo creo que es todo, Ale, y pues decirle a todos que siempre eso, ¿no? Que le echen todas las ganas del mundo a lo que quieren y que aunque no es fácil, a lo mejor no es imposible. Claro. Eso, yo creo. Quédense con esa frase mía. Mis redes. Ah, sí. Viviana Leal R en cualquier lado que me busquen, tanto en Twitter y en Instagram, y estoy como Viviana Leal en Facebook. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Ale, por invitarme.